Bueno, y a nivel nacional hay un ruido enorme a raíz de futuros anuncios que podría realizar el presidente Alberto Fernández el domingo, donde habla de un incremento de 3 puntos de las retenciones para determinados cultivos, para la soja y también para el trigo y el maíz. Y esto ha generado el rechazo de las instituciones vinculadas al campo, que incluso hoy tenían previsto una reunión. Bueno, vamos a ver cómo impacta esta medida del cierre del registro de exportación de granos en este sector, cómo va a venir de aquí en adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que se esperaban cosechas récord. Bueno, cómo va a impactar no solamente en este sector, sino obviamente en la economía de nuestro país. Le damos la bienvenida a Río Santa Fe, Ignacio Mántaras de Calfe. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Preocupados por esta situación? ¿Cuál es el análisis que hacen desde aquí, de Santa Fe? Sí, bastante preocupación, básicamente porque siempre el cierre de los registros de exportaciones de productos agrícolas es el preludio de una modificación en las alícuotas de los derechos de exportación, así que se vislumbra cambios a partir de las facultades que le dio en diciembre el Congreso de la Nación al presidente, al Ejecutivo. Siempre hay que recordar que algo dejó el 2008 que hoy en día el derecho de exportación se discute en el Congreso y no como aquel entonces que fue una resolución de un Ministerio de Economía, la famosa 125. Hoy esto se discute en el Congreso. El Congreso en diciembre delegó o facultó al Ejecutivo en aquel proyecto de solidaridad y reactivación productiva para que modifique alícuotas hasta 3 puntos en el caso soja. Y bueno, con algunas condiciones, así que digamos, hay preocupación, pero entendemos que la ley establece también determinados parámetros para aumentar esos 3 puntos que no se pueden resolver en pocos días, digamos, así que apelamos o entendemos, y siendo institucionales, que se debería respetar la ley del Congreso, digamos, y en eso somos cautelosos, más allá de que a nivel productores hay mucho ruido, y ya se vislumbra en muchos sectores un conflicto en puerta, ¿no? Ustedes decían que esta ley que se aprobó por parte del Congreso establecía determinados parámetros para otorgar este incremento de 3 puntos en las retenciones. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Qué tipo de, si existe algún beneficio, recibirían los productores? Sí, nosotros como entidad, como CRA, no estamos de acuerdo con los mecanismos que prevé la ley, o sea, en realidad estamos en contra de los derechos de exportación, básicamente porque es un impuesto que va sobre el ingreso y no sobre el resultado de una explotación, o sea que siempre genera ecuaciones y asimetrías insalvables, ¿no? Ahora, cuando se faculta esto, y fue una ley negociada, se obliga al Ejecutivo, en el caso de incrementar los 3 puntos, a generar con esos 3 puntos un fondo solidario de estímulo y de créditos para toda la cadena agroindustrial, sobre todo orientado a pequeños productores y cooperativistas. Establece o exige también por parte del Ejecutivo, y ese fue el compromiso de Alberto Fernández en la reunión del 23 de diciembre con la mesa de enlace, de generar mecanismos de estímulos o de segmentación también a pequeños productores y cooperativistas en función a distancias, puertos, tonelaje, escala, etcétera. Preveía una comisión integrada por legisladores, Consejo Federal Agropecuario, donde están representadas las provincias y las entidades representantes de productores, a quien le tenía que comunicar o informar cualquier proyecto de modificación y que se expidan, o sea, implica informar y que se expidan ese ámbito, ese consejo que no se ha creado. Y después, a su vez, también establecía que para los casos de situaciones de emergencia, que es difícil de instrumentar, no se aplicarían los derechos de exportación. Digamos que establece 3 o 4 puntos centrales que surgieron de un congreso donde están representadas las provincias, que entendemos se deberían respetar, digamos, ¿no? De manera que entendemos que esto a título personal, entiendo que el Ejecutivo, y siendo que Alberto Fernández ha dicho reiteradas veces que no quiere volver hacia experiencias del 2008 y que quiere saldar grietas, etcétera, entendemos que por lo menos va a respetar esos mecanismos que se negociaron 2 meses atrás, ni bien asumió, digamos, ¿no? Vulnerar la voluntad de un Congreso 2 meses después, más allá de las necesidades financieras que pueda ocurrir, porque esto claramente es una cuestión de financiera, digamos, de necesidad financiera del Estado, entendemos que no se va a vulnerar la institucionalidad, sino el conflicto ya no es un conflicto sectorial, sino un conflicto institucional y que involucra a las provincias, ¿no? Ignacio, la mayoría de la gente tiene la idea de que el productor de campo, el productor agropecuario, está nadando en dinero. Esa es una realidad, y cada vez que escucha las quejas del sector, dice se quejan de llenos, pero
¿cómo impacta en la realidad de cada uno de los productores? Pienso en el pequeño y en el mediano productor, esta posible aumento de las retenciones de la soja, estas posibles medidas que va a anunciar el presidente Alberto Fernández, pero también cómo eso va a impactar en el día a día de aquella persona que no tiene nada que ver con lo que es el sector agropecuario. En el productor impacta una cuestión de caja y financiera, digamos. Hay que tener claro que hay retenciones y hay desdoblamiento cambiario, o sea que un productor está vendiendo su commodity a $1 de 42 pesos si uno le descuenta las retenciones hoy, y tiene que su costo de reposición de insumos es a $1 de 80, digamos, ¿no? Entonces estamos en realidad hoy en retenciones del 50% en lo que es soja, a modo de ejemplo, ¿no? Ese productor, si tiene una mala campaña, como ha ocurrido, venimos de 3 años de inundaciones, sí, sequías, si hay una mala campaña, ese costo lo afronta el productor y el Estado está ausente, el Estado Nacional nunca apareció y las provincias les toca recibirnos y que las entidades vayamos con los cuestionamientos de los caminos, de infraestructura, etcétera. O sea que en el bolsillo del productor claramente hay, bueno, lo dice el censo, se caen productores como moscas, y esto ha ocurrido en los últimos 20 años, y lo dice el censo agropecuario, porque cada vez se necesita mayor escala y mayor espalda para afrontar estos avatares del clima y de los mercados internacionales, porque ese es otro factor. Hoy no estamos como en el 2008 con una soja a $600, sino que estamos en una soja más cercana a los 300, y se vislumbra para mayo, la soja mayo está en $220, o sea que aunque hoy no se tocan los 3 puntos de retención, el conflicto en abril o en mayo va a estar igual por una cuestión de que los números no le van a cerrar a gran parte de productores mientras se empiecen a alejar de los puertos, o sea, productores del norte de Santa Fe y de ahí hacia arriba, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Jujuy, la verdad que los números en soja puntualmente son negativos, entonces modificar las reglas de juego, la soja ya está implantada, se levantó trigo, está la cosecha de maíz actualmente. Cuando a un productor le toque levantar soja que la planificó un año atrás y por la cual alquiló, por el 60-70% de tierra alquilada, celebró contratos, la verdad se va a encontrar con números negativos que el tipo va a decir, me salgo el año que viene, no encaro campaña. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto? Menor producción, o sea, si vamos o pensamos ir a los 150 millones de toneladas y el año pasado con clima, etcétera, vimos los 140, vamos a volver a los 100 millones de toneladas. Entonces, la verdad que la ecuación ahí no cierra, o uno preferiría cobrar, yo prefiero cobrar 25% de 150 y no 30 de 100 millones o 33 de 100 millones, porque siempre te da menos en lo que es derecho de exportación, pero además todo lo que genera un volumen del 50% de mayor producción, lo que es servicios, logística, flete, etcétera, ¿no? El efecto virtuoso del agro en las localidades. Ignacio, para que la gente tenga en cuenta, el derecho de exportación lo paga el productor, no lo paga las grandes multinacionales que son las que terminan exportando los granos. Sí, lo pagan las grandes multinacionales, pero te los traen al precio. Digamos, el productor recibe con el precio ya liquidado sin el derecho de exportación. Ellos no pierden. Y es difícil discriminar, entonces. El mecanismo sí es muy fácil, es un mecanismo que al gobierno central le resulta atractivo porque es fácil de cobrar, porque todo lo que sale se le cobra. El mecanismo ideal sería impuesto a las ganancias. Bueno, yo tengo un ingreso, tengo un egreso, un resultado, sobre eso aplico el 35%, que así ocurre, digamos, o sea, uno tiene derecho a exportación y después sobre el resultado paga ganancias, pero si mi resultado es negativo, perdí la cosecha por inundación, no pago ganancias o pago menos ganancias. Acá sí o sí si sembraste 100, perdiste 90 y sobre el 10, igual te cobran sobre ese 10 derecho de exportación y sobre eso, con resultado negativo, tenés que pagar ganancias o pagar tus deudas. Entonces, el mecanismo es perverso. Y en cuanto al impacto en la generalidad de la ciudadanía, que esto no se vislumbra, y ahí entendemos que hay un déficit de nuestros representantes a nivel nacional, los representantes de la provincia, de las provincias del interior, sobre todo región pampeana, digamos, entendemos que acá hay una transferencia de recursos de las provincias al gobierno central con este mecanismo que no es el que se pensó cuando se discutió la Constitución Nacional. La verdad, el sistema rentístico de Alberti era totalmente distinto. Estamos en la etapa preconstitucional donde provincias discutíamos con el gobierno central los derechos aduaneros y los impuestos directos e indirectos. Hay una transferencia enorme de recursos. Hay un estudio de la Bolsa de Rosario que habla de, en 20 años, 105 mil millones de dólares que se cobró el Gobierno Nacional de Derecho de Exportación, que no vuelve al sector, al interior productivo, ni hablar, en caminos, en obras hídricas, etcétera. Eso no vuelve nada, pero tampoco vemos que haya resuelto los problemas estructurales de la Argentina. Tenemos mayor pobreza, o sea, Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tenemos hambre en Argentina, y se presenta una mesa del hambre que la verdad que, porque el proyecto de los 3 puntos, esto tiene que ver con la discusión que fue en diciembre. Todos recordarán que en diciembre el eje de la campaña fue la mesa del hambre, y esto
digamos, es un golpe bajo porque obviamente presentaba que todos debíamos ser solidarios con esa mesa, pero la verdad es una mesa de hambre que parece más marketing que otra cosa, porque se reparten tarjetas alimentarias en todos lados, pero concretamente no hay un mapa del hambre, no hay en el país, no hay en Santa Fe un mapa del hambre, no se sabe dónde hay hambre, digamos, entonces cómo es la distribución. Entendemos que no resuelve tampoco la seguridad alimentaria, o sea, no procura que esas personas que se van a beneficiar van a ser partícipes de la producción de sus alimentos. No hay esquemas, digamos, no hay un diagnóstico o un monitoreo de cuáles programas están ejecutándose a nivel municipios, provincias o nacional en cuanto a mitigar el hambre o contener a familias con problemas de recursos. O sea que la verdad que nos parece también el golpe bajo de aquel entonces, de diciembre, de ley de solidaridad porque hay hambre en la Argentina, la verdad que entendemos que son los problemas estructurales que no se resuelven, y ahí sí viene el tema de la gran transferencia de recursos de las provincias al gobierno central, que no sabemos en qué se va realmente. O sea, no tienen grandes expectativas en la reunión de hoy. Entendemos que va a haber presentaciones de sistemas de segmentación, de devoluciones, que nuestra institución las rechaza. Hay otras instituciones que son sistemas que les resultan tal vez un poco más atractivos. Nosotros entendemos que estos mecanismos no funcionaron y no van a funcionar. Esto te quito y después cuando pueda te devuelvo. La verdad que un productor que el mes que viene o ya está pensando en la campaña siguiente, en contratos, etcétera, digamos, la verdad que son expectativas que no se generan, se rompe la confianza. Un presidente que asume y a 2 meses cambia reglas de juego, entendemos que se rompe la confianza, eso va a generar menor producción, no hay dudas, digamos, ¿no? Ignacio, gracias por venir, No, gracias a ustedes.